Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy viajaremos hasta la laguna de Bacalar, en la península de Yucatán, donde todavía podemos encontrar uno de los organismos que hicieron posible la vida en la Tierra. Veremos además cómo en la actualidad se ha convertido en una dinámica fuente de ingresos turísticos, en una importante base de estudios científicos, y analizaremos qué medidas son necesarias para su protección. Y en nuestro segundo reportaje, festejaremos la llegada del carnaval, explorando las características distintivas de la murga porteña de Buenos Aires. Veremos cómo se formó su particular estilo y cómo ha evolucionado con el paso de los años. No se pierdan ninguno de estos dos interesantes reportajes. Comienza América Ahora. Las formas de vida más antiguas del mundo. La murga, una de las mayores atracciones en la fiesta del carnaval argentina. La laguna de Bacalar, en la península de Yucatán, en la frontera con Belice, no es solo una maravilla geográfica que atrae turistas de todo el mundo por sus fascinantes colores. También es única por ser el hogar de un organismo relacionado con los orígenes de la vida. Vayamos hasta ahí para descubrirlo. La laguna de Bacalar en el sudeste de México es una de las maravillas naturales del mundo. Conocida también como la Laguna de los Siete Colores, esta masa de agua de 50 kilómetros de largo ubicada en la península de Yucatán fascina a visitantes de todo el mundo. Sus diferentes tonalidades de azul van del jade al turquesa, del añil al celeste. Su temperatura bajo el sol tropical puede llegar a los 30 grados, pero además de su atractivo turístico, es hogar de la primera forma de vida del mundo. Un organismo que muestra los orígenes de la vida en el planeta Tierra. Los estromatolitos de 3.500 millones de años de antigüedad tienen aquí la concentración más alta del mundo. La laguna de Bacalar, a 50 kilómetros del Mar Caribe, no es solo una atracción para turistas internacionales, sino también para científicos que estudian la singularidad de su geología y biología. Héctor Hernández, biólogo, analiza las aguas subterráneas próximas al lago. Esta forma alargada es parte de un sistema geológico de fracturas en el sur de Quintana Roo. Estas fracturas se llenaron de agua. Es una laguna sin parangón. De hecho, sus tonalidades de azul son casi únicas, solo comparables a los géiseres del Parque Nacional de Yellowstone y a los manantiales volcánicos de Islandia. La laguna Bacalar, su principal atractivo, que son sus colores, depende de una plataforma carbonatada que es la península de Yucatán. Entonces, este ambiente kárstico tiene una particularidad. La capa de tierra por arriba es muy corta, muy pequeña. Entonces, y toda esta filtración de agua, o sea, prácticamente tienen muy pocos nutrientes, muy poca materia orgánica. Entonces, eso nos lleva a un cuerpo de agua que tiene una calidad de agua que prácticamente es pura. El agua pura refleja en el azul. Entonces tenemos esos diferentes tonos de azules, dependiendo de la profundidad, dependiendo del grueso de la arena, del color de la arena. La laguna de Bacalar no es solo única por la calidad de sus aguas, también lo es por su temperatura, que varía entre 24 y 30 grados, extraordinariamente alta para una masa de agua de su tamaño. Las temperaturas cálidas también van a favorecer los ecosistemas microbianos en el manglar y pueden acelerar los procesos de descomposición de materia orgánica. Eso es parte de la dinámica natural del sistema. De hecho, estas condiciones han permitido que florezca aquí un ecosistema único.
Y en la base de todo está la forma más antigua de vida, los estromatolitos. Ubicados justo por debajo de la superficie de la laguna de Bacalar, son formaciones redondas parecidas a los corales. Salen del suelo del lago y ascienden hasta casi el nivel del agua, donde las aguas cristalinas refractan la intensa luz solar. Estos son los estromatolitos, la forma de vida más antigua del planeta. Mucha de la morfología depende de la... Alfredo Yáñez es experto en este campo. Los microbialitos son comunidades bacterianas que se distinguen de otras por la capacidad de precipitar minerales. Son miles de millones de microorganismos, no solo de bacterias. Los dos principales microorganismos que están construyendo la estructura que es semejante a las rocas, de atrapar los sedimentos como a través de los procesos metabólicos precipitar los minerales. Son dos estrategias que se utilizan para llevar a cabo la formación de la estructura. Organismos complejos como un todo que dependen de una multitud de especies diferentes para su formación. La estructura es un gran edificio. Los microorganismos digamos que se colocan dentro de la estructura por estratos. Hay grupos de microorganismos que tienen funciones fototróficas, dependen de la luz y por lo tanto se colocan en la parte superficial de los estromatolitos. Heterotróficos que se alimentan de todo el reciclaje que tiene que ver de diferentes moléculas orgánicas, y los anaeróbicos que se encuentran en la parte interna, que una de sus características es que en ausencia de oxígeno pueden llevar a cabo la vida. No son solo fascinantes por su complejo sistema de desarrollo y crecimiento. Los estromatolitos son también una ventana que muestra los orígenes de la vida en nuestro planeta. El registro fósil de vida más antiguo que se conoce es de un morfotipo semejante a una cianobacteria que se aisló en un estromatolito. Este es de aproximadamente 3.800 millones de años, en esa tierra primitiva, en esas condiciones. De ahí es que mencionamos que son a partir del origen de la vida. Los organismos, en el caso de las cianobacterias, tuvieron luz para su energía, y además con la parte de fotosíntesis oxigénica fueron capaces de liberar oxígeno. Esto a través de miles y millones de años. Lo que ocurrió es que se formó una capa de ozono, como hoy día conocemos, y una atmósfera rica en oxígeno que permitió que apareciera de la vida microscópica a una vida mucho más compleja, como los eucariotes, hasta el ser humano y lo que hoy día conocemos. Hoy los estromatolitos viven solo en los entornos más extremos del planeta. El Parque Yellowstone, que es como este ambiente de altas temperaturas, esos colores que se ven ahí se asocian a las bacterias formadoras de estromatolitos y a su interacción con el ambiente. En la Antártida, en algunos lagos, a temperaturas muy bajas también se han descrito de estromatolitos. Los Andes, a una radiación elevada, a la ausencia de oxígeno o en bajas concentraciones en las alturas, en presencia de arsénico, que es sumamente venenoso en ciertas concentraciones para la vida eucariota, hay estromatolitos ahí. Mientras que los estromatolitos se encuentran en los lugares más extremos de la Tierra, en la actualidad la mayor concentración de esta antigua forma de vida está aquí, en la laguna de Bacalar. De hecho, son una parte importante del atractivo de este lago, responsables en parte de sus aguas cristalinas y vibrantes colores que atraen a miles de visitantes cada año. Y eso puede ser un problema. Está prohibido tocar los estromatolitos, pero los turistas no siempre son conscientes, lo que destruye estos delicados organismos. Uno de los principales daños que vimos en estudios era la parte directa, digamos, la parte física. Actividades humanas como el uso del kayak. De pronto puedes ver que existen golpes con el remo del kayak. En muchos balnearios la gente está parado sobre ellos, sentado sobre ellos. Entonces todo lo vivo es todo lo que vemos en las partes superficial, y que la recuperación de este daño podría llevarse a cabo, pero tendría que pasar cientos o miles de años, o sea, no lo estaríamos viendo nosotros, ¿no? Los estromatolitos de la laguna de Bacalar crecen 0,02 milímetros al año y están en su elemento cuando se les deja en paz. La batalla ahora es protegerlos.
La Agencia de Protección Medioambiental del Gobierno Federal Mexicano está considerando actualmente propuestas para hacer que esta zona sea una reserva natural protegida, una acción que tendría repercusiones en la economía local. María Luisa Villarreal representa a los operadores turísticos locales en el debate sobre la reserva. Lo único es que el control lo toma una agencia o una organización. Meten un director federal, un director estatal, meten un registro de ese tipo y entonces impone su decisión sobre la gente y le quita el control a la gente local. Entonces ese es todo el pleito. Nosotros no estamos en contra de que se conserve y tener reglas. Aquí tenemos reglas. Desde la entrada le decimos a la gente, vigilamos, les decimos, oye, por favor, bájate, checamos todo lo demás, es lo que tiene que hacerse. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se establezca un sistema autoritario de área natural protegida que en México ha resultado en un desastre. El miedo a una regulación mayor en un área que depende del turismo es real. Si sucede, los residentes creen que será el final de la industria turística local, el motor de la economía de esta zona. Te ponen restricciones impagables. O sea, te dicen que tienes que tener un estudio hidrológico, 600,000 pesos, ¿no? $30,000. Y dices, pues no puedo, o sea, le dejo de pagar a la gente. Y entonces lo que pasa es que los locales terminan diciendo, ¿sabes qué? Ya, no puedo. A pesar de la posibilidad de que se intensifique la regulación, los negocios locales que están alrededor de la laguna se muestran reticentes a imponer reglas a los turistas que representan sus ingresos. Nos cuesta mucho trabajo porque hay que educar también a los turistas. Y los turistas no los vas a obligar con sobrereglamentación o multando a la gente todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es construir una cultura de protección y una cultura de corresponsabilidad. Estamos trabajando con las autoridades locales para poder trabajar la reglamentación, la difusión y ver la manera de poder sensibilizar a los visitantes. Pero no solo el turismo amenaza este delicado ecosistema. A medida que crece la población alrededor de la laguna de Bacalar, otras actividades causan daños. Teresa Álvarez es especialista en contaminación del agua y realiza un seguimiento de la calidad del lago. La laguna la venimos monitoreando la calidad del agua desde hace 10 años. La contaminación, pues sí, vimos que aumentó dramáticamente, o sea, sí se ha ido viendo en un periodo de 10 años el enriquecimiento orgánico de la laguna de Bacalar. Estos están asociados a las descargas de aguas residuales, las zonas agrícolas, por ejemplo, y las pecuarias. Entonces las algas van a producirse en una cantidad masiva con el estímulo de la presencia excesiva de nutrientes como son nitrógeno y fósforo. Dicha contaminación, si se ignora, podría acabar con los colores que han hecho famosa a la laguna. La laguna la tenemos que ver como una persona, ¿no? Como un organismo. Existe un equilibrio. Los estromatolitos mismos, la comunidad que vive alrededor de los estromatolitos, también es fundamental mantener todas esas relaciones sanas. La desaparición de cualquiera de esos componentes va a repercutir en las relaciones que hay con todos los demás componentes y a largo plazo pues va a causar un impacto negativo en el ecosistema. Entonces no hay especie de la que podamos prescindir si queremos mantener a la laguna como la conocíamos. El gobierno local también es consciente. José Alfredo Contreras es presidente municipal de Bacalar. Que están viendo en temas agrícolas para que los insecticidas, todos los fertilizantes y todo, no sean tan agresivos con el medio ambiente. Hay filtraciones al subsuelo y en temporada de lluvia todos esos sedimentos se van agastando y desgraciadamente el último destino final que tenemos es esta mágica laguna de Bacalar. Para eso vamos a crear iniciativas que vayan acorde con el medio ambiente. De hecho, Contreras está trabajando para concienciar a la comunidad sobre el daño que se hace a la laguna. Ahora los miércoles no se puede navegar. En su lugar, los trabajadores locales ayudan ese día en las labores de limpieza, trabajando en grupo para quitar los desechos de las zonas más afectadas. La respuesta es formidable. Iniciamos con 40, 50 prestadores de servicios náuticos y población en general. Hoy tenemos poco más de 80 participantes, ¿no?
y es semanal, o sea, no lo vamos a dejar de hacer. No solo nos preocupa, nos ocupa el sistema lagunar, que es un sistema muy frágil, y tenemos que poner nuestro granito de arena para sanear y tratar de conservar por muchos años esta mágica laguna de 7 colores. Los estromatolitos de la laguna de Bacalar existían en la Tierra mucho antes que cualquier otra forma de vida y siguen aquí hoy. Mientras las comunidades de la laguna de Bacalar trabajan para lograr un equilibrio entre protección y turismo, estas formas de vida tienen una lección que enseñar. Y que se desarrolló en la vida temprana cuando realmente era imposible o era muy difícil que se desarrollara, nos han enseñado cooperación es una de las estrategias de evolución de la vida o que permite el desarrollo de la vida como de las estrategias más eficientes que existen. Es parte de lo que podríamos estar aprendiendo, es decir, todos podríamos ser grupos bacterianos y todos podríamos ocupar nuestras habilidades y nuestras capacidades frente a un fin, y eso significa el hecho de cooperar y todos vamos avanzando de la misma manera, ¿no? Pensando desde la parte microscópica nos ayuda o nos llega a pensar que el hecho de trabajar en cooperación a fines mucho más sostenibles en este caso o a fines mucho más concretos que si tratamos de hacerlos de manera individual, ¿no? Un principio fundamental que provocó la propia existencia de la vida en la Tierra. La fiesta del carnaval es de las más importantes para la cultura popular argentina. Tiene sus raíces en la comunidad negra que llegó al país a partir del siglo XVI y en la experiencia que trajeron los españoles durante la época de la colonia. Con el paso de los años se fue formando la identidad de la murga propia de Buenos Aires, la de estilo porteño. Mi nombre es Juan José, formo parte de la murga Los Rotosos de Montserrat. Siempre bailé, soy bailarín de murga porteña. Desarrollo más o menos el baile característico del barrio de Montserrat hace 3 o 4 años. La palabra murga viene de Cádiz, pero acá cobró otro significado. No es la misma murga de Cádiz que la murga de acá de Buenos Aires. En la segunda inmigración, en el siglo XIX, vinieron los europeos con su carnaval, con su estilo de festejar el carnaval, y se hizo una conjunción con las costumbres de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que en ese tiempo estaba poblado por ex personas esclavizadas que ya formaban parte de la ciudadanía libre del país, digamos. A partir de ahí se hizo una construcción básicamente muy común, la de salir a festejar en las calles, con bombos, con percusión, con baile, con disfraces. Trajeron la costumbre de disfrazarse, que acá no estaba, acá solamente se jugaba con agua en las épocas de carnaval. Ya pasando los siglos, ya en el siglo XX, la murga se fue transformando y fue formando parte de la identidad de cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, hasta llegar hasta el día de hoy, que cada murga tiene una característica propia y que identifica a cada barrio de la ciudad. Y eso forma una cierta diversidad dentro de las murgas, o sea, aparentemente son las mismas, pero son diferentes dependiendo de cada barrio. En el barrio de la Boca, por ejemplo, hay muchos inmigrantes italianos y ahí tiene una característica las murgas de la Boca con un estilo como mucho más como de tarantela, o tienen la característica de disfrazarse, por ejemplo. En otros lados, como por ejemplo en el barrio de Montserrat, donde pertenezco yo, o sea, de mi murga, también tiene características típicas de los inmigrantes, como por ejemplo de los gitanos. El barrio de Montserrat en una época estaba poblado por gitanos y la murga como que tomó ciertas características de la música gitana también para su estilo, para su forma de cantar y su forma de bailar. Con el paso del tiempo, las murgas no solamente festejaban en carnaval, sino que el barrio o la misma situación social del país también como que le fue como pidiendo más a las murgas y al carnaval y se fueron saliendo de sus épocas. Entonces casi todo el año se siguen moviendo y se siguen haciendo presentaciones en los distintos lugares de la capital, manteniendo firme un poco el espíritu del carnaval todo el año. Murga linda de mi barrio, bien pulenta, se planta hoy. Sean bienvenidos. Les cuento, señor, se está presentando este
El instrumento característico de la murga porteña es el bombo con platillo. Es un instrumento que por lo menos tenemos nosotros entendido que viene de Turquía, que vino también de la murga de Cádiz, porque en la murga de Cádiz también se usa un bombo con platillo. No es parecido al bombo que usamos acá, pero sí es un bombo que tiene pegado un platillo que va al ritmo de la murga o de las chirigotas o otros nombres que tienen también las comparsas de allá de Cádiz. Desde ahí vino el bombo, acá lo transformamos un poco, con el tiempo se fue transformando, lo fuimos despegando del bombo a transformarse en un platillo, pareciera muy independiente del bombo, donde hacemos el ritmo característico de la murga porteña. La vestimenta típica de la murga porteña es la levita de raso y la galera, que viene más o menos de la vieja historia de los esclavos, de las personas esclavizadas en la época colonial. Cuando festejaban, se ponían los trajes de sus amos al revés, que tenían raso. Y viene como de esa tradición, que es un poco la raíz negra que puede tener la murga, es a través de esa historia y de la vestimenta, justamente de los trajes en raso. La vestuarista tiene un trabajo social, que es, vos en la murga no sabés de qué clase social es uno y qué clase social es otro. Hay varias cosas a trabajar socialmente en el vestuario, que es que en la murga somos todos iguales. Es como si tuviéramos el guardapolvo blanco que nos iguala en la escuela. El traje, cuando la murga tiene un traje para cada uno, iguala. En el desfile no hay diferencia de clases sociales. Y eso es un orgullo para una vestuarista, al menos para mí. Permítanme contarles a todos que yo me siento orgullosa de hacer políticamente que seamos iguales. Hace su apuesta una vez más y en la calle se plantará. Firme la murga porteña en la que hoy se planta acá, vistiendo 5 colores, valentía y dignidad. Truenos, truenos de bombo y platillo sobrevuelan la ciudad. Llega el quinteto, señores, rotosos de Montserrat. Soy Victoria, integrante y fundadora de la agrupación murguera Los Rotosos de Montserrat. Nuestra agrupación surge de un trabajo, de un laburo en el barrio que tenía más que ver con el trabajo social. Soy convocada por mi hermana, que ya estaba trabajando en la plaza, esta donde fundamos la murga. Era tal la demanda de los chicos y las chicas que decidimos darle marcha y hacerlo. Entonces tuvimos 1 año y medio de trabajo previo y el 8 de mayo del 2011 se fundan Los Rotosos de Montserrat. Al principio no teníamos mucha idea de lo que era la murga, de cómo constituir una murga, de cómo llevarla adelante. Sí teníamos relación con la cultura y teníamos relación con la música. Bueno, mi hermana cantaba, a mí siempre me gustó escribir. Entonces desde ahí nos fuimos agarrando esas herramientas y fuimos haciendo el camino de conocimiento y de reconocimiento también, porque la murga habla de la realidad social que vive el barrio, que vive la ciudad, que vive. Entonces tuvimos que hacer como también un trabajo de reconocimiento con el grupo en el que nosotros estábamos trabajando, el grupo que se fue formando, y decirnos, bueno, ¿quiénes somos? ¿No? ¿Cuál es nuestra identidad? Desde lo más hondo, desde lo profundo, salga a la calle, llegó febrero, es nuestro tiempo de festejar. La murga, cuando arranca, en su comienzo, eran mucha cantidad de niños y de niñas del barrio que paraban en la plaza. La plaza a donde nosotros estamos es como un patio de los hoteles y conventillos del barrio. Entonces había una gran población de niños y niñas y ellos son quienes vienen a la murga. Hoy día esos niños que en su momento tenían 8 años, hoy tienen 18. Entonces hoy
son los que llevan adelante y fuimos como creciendo todos juntos, ¿no? Creciendo nosotras artísticamente, todo el grupo artísticamente, aprendiendo sobre el carnaval, buscando nuestra identidad y bueno, hoy día tenemos esta murga que me da mucho orgullo tenerla. Las calles son nuestras, viva el carnaval. Bueno, para acercarse tanto a los Rotosos de Montserrat como cualquier agrupación murguera, centro murga, agrupación, lo que fuera del carnaval, lo único que tenés que hacer es acercarte al lugar donde están ensayando y preguntar y decir que te querés sumar, porque es una cuestión muy barrial. La murga tiene la calle, el espacio público como lugar de escenario, como lugar de ensayo, como lugar de encuentro. No es que te tenés que anotar vía web en algún lado o ir a algún edificio, nada, la vas a encontrar en la plaza de tu barrio. En Buenos Aires tiene esa característica hermosa para mí el carnaval, que es que vos en el barrio en el que estés tenés que preguntar a dónde está la murga, porque en todos los barrios hay una murga. No te pregunta nada, simplemente está en el barrio abierta a que cualquier persona de cualquier edad pueda ir. O sea, desde el bisnieto hasta la bisabuela en una misma murga. Los hermanos, la tía, la abuela, ¿viste? Que vengan todos, que todos van a tener un lugar. Y además, socialmente también la murga es un espacio en donde están los más pobres, los más vulnerables, ¿viste? No es el lugar de encuentro de todas esas personas que no tienen vacaciones. El carnaval es la vacación de los pobres. Entonces, las letras tienen toda una cuestión social, ¿viste? Desde la crítica puntualmente, pero después también las presentaciones, las glosas y todos tienen un dejo, por lo menos en nuestra murga buscamos que tengan un dejo de contar un poco de la realidad de nuestra murga y la realidad de nuestro barrio. Molestamos con los bombos a los que a la calle temen, somos los últimos de la fila, oprimidos, olvidados. Somos voz de nuestro barrio, somos pueblo organizado. Y llegaste con las garras para arrancarnos las penas, para hacernos saber quién pide que no queremos cadenas. A lo ancho y largo del país, digamos, hay un montón de carnavales. El particular al que nosotros formamos parte es el oficial del circuito oficial de carnaval porteño, regido, digamos, por el gobierno de la ciudad, de donde somos 111 agrupaciones, más las que están en precarnaval. Este circuito oficial de carnaval porteño, digamos, llevó una lucha de muchos años de las agrupaciones del carnaval que estuvieron en la batalla constante para ser reconocidos como tal. Se logra en 1997 una ordenanza que declara a las murgas como patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Luego, en el 2004, se logra que los feriados de carnaval que habían sido sacados por la dictadura militar del 76 vuelvan como días no laborables y finalmente en el 2010 se logra la vuelta final de los feriados de carnaval como feriados nacionales. La murga no solamente es una expresión artística. Nuestra murga, por ejemplo, tiene alrededor de entre 80 y 90 personas. Y no son 80 y 90 personas, son 80 y 90 familias que están ahí atrás y que nos involucramos mucho con la realidad de cada uno. Se genera un núcleo, una importancia por el otro, una capacidad de pensar en colectivo, de dejar de pensar individualmente para pensar en colectivo. Vos para estar en una murga tenés que pensar en colectivo, no hay forma de poder estar en una murga individualmente. Y creemos que esa capacidad de poder dejar el pensamiento individual y pensar en colectivo es algo que es revolucionario, que es algo que va a cambiar, que cambia las cotidianidades de cada una de las personas y que le hace un poco de bien al mundo, ¿no? Generar personas que piensen en colectivo. Y con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.